Buenas tardes, hoy damos inicio al módulo de hepatología. Vamos a ver en primera instancia hepatitis aguda y crónica y luego vamos a continuar con hipertensión portal y cirrosis hepática y las complicaciones de la cirrosis hepática. Para repasar la histofisiología del parénquima hepático, vamos a recordar que está formado por los lobulillos clásicos. De los mismos están constituidos por los cordones de hepatocito. En el centro de estos lobulillos están la vena central y luego en la periferia lo que se llama la tríada portal, formada por una rama de la arteria hepática, una rama del conducto biliar y una rama de la vena porta. Después tenemos lo que es el ácido portal, donde se da hincapié a la función endocrina de estos lobulillos, y el lobulillo portal se da importancia a la función exócrina del hígado. Desde el punto de vista clínico anatomopatológico, tenemos que describir que existen dos patrones desde el punto de vista bioquímico. El patrón que es de necrosis hepatocelular, donde tenemos un aumento de las enzimas como GOT y GPT, que puede ser de un aumento de 1,5 del valor normal hasta 30 veces el valor normal, y luego el patrón colestásico, donde se traduce con un aumento de las enzimas FAL y gamma GT y 5' nucleotidasa, y donde están alterados son alteraciones de los conductos biliares. Estas dos patologías, este patrón de colestasia la vemos principalmente en la cirrosis biliar primaria, que está con la sigla de CBP, y en la colargite anquilosante primaria, que está con la sigla de CEP. El patrón de necrosis hepatocelular lo vamos a observar sobre todo en las hepatitis agudas y crónicas. Luego podemos clasificar a las hepatitis de acuerdo a la causa que la producen, en causas virales, por virus hepatotropos, por virus no hepatotropos, hepatitis de causa autoinmunes, hepatitis producida por medicamentos, esteatohepatitis no alcohólica y la hepatitis alcohólica, como las principales causas de hepatitis. Entre las causas de la hepatitis aguda y la crónica, tenemos la principal causa en nuestro medio es el consumo de alcohol. Una cantidad de 60 a 80 gramos por día nos puede llevar a tener una hepatitis de tipo aguda o una patología crónica con el tiempo. Generalmente cuando uno ve el punto de vista del laboratorio se traduce con un aumento de GOT sobre la TGP que es mayor o igual en relación de 2 a 1. Bien, la gamma GT y la bilirrubina también puede estar aumentada. Recordad que los pacientes que consumen bebidas alcohólicas pueden tener entre un 90 a un 100% de esteatohepatitis, de esteatosis hepática, entre un 10 a un 35% de hepatitis alcohólica y entre un 8 y un 20% de cirrosis. O sea, no todos los pacientes que consumen bebidas alcohólicas son cirróticos. El porcentaje llega hasta un 20% solamente. Otra entidad que en este momento está tomando mucho énfasis desde el punto de vista de las hepatitis es la esteatosis hepática y la esteatohepatitis, y que se traduce por una elevación de la GOT y GPT, o sea que hay una importante necrosis hepatocelular que llega a ser menos de 4 veces el valor normal generalmente. La esteatohepatitis no alcohólica, conocida como NASH, generalmente uno la encuentra en pacientes con sobrepeso, en pacientes diabéticos y donde la GOT y la GPT sobre GPT es menor a 1. Lo contrario sucedía en el caso de la esteatosis de tipo alcohólica, donde la GOT y la TGP es mayor a 2, una relación de 2 a 1. Bien, es muy importante la ecografía para hacer el diagnóstico de esteatosis, ya que el hígado se lo ve hiperecogénico y en algunos casos hay que hacer una punción biopsia hepática para llegar al diagnóstico. Un porcentaje de estos pacientes con esteatosis hepática o esteatohepatitis puede llevar a la cirrosis. Últimamente, al tener tratamiento de la hepatitis C, este lugar que lo tenía la hepatitis C está siendo ocupado por los casos de esteatosis hepática y de esteatohepatitis. Los medicamentos pueden presentarse con los dos tipos de patrones, un patrón de tipo colestásico
o un patrón necroinflamatorio, en este caso las hepatitis, producida por medicamentos varios, múltiples. Todos pueden de alguna manera producir un grado de hepatitis o un grado de colestasis. Estas son algunas de las causas de algunos medicamentos que pueden producir grado de hepatitis, ya sea en patrón hepatocelular o con un patrón colestásico, que no sería hepatitis, pero que tiene un patrón colestásico. Y tenemos, por ejemplo, el paracetamol, la isoniazida, el diclofenac, la nimesulida, tamoxifeno, clavulánico, piroxicam, terapias antirretroviral, etc. Fármacos que pueden producir cirrosis, tenemos el metotrexato, la isoniazida, la vitamina A, la miadarona, la alfa-metildopa, el maleato de penicilina, la oxifenisatina. Generalmente estos los medicamentos que llevan una cirrosis, uno cuando hace un interrogatorio a un paciente y tiene un diagnóstico de cirrosis, el paciente lo relaciona con el consumo determinado de algunos medicamentos. En la práctica no se ve mucho qué medicamento puede llevar a una cirrosis. Sí está un poco por ahí descrito en caso de los pacientes reumatológicos el uso del metotrexato, pero es discutido. Realmente nunca tuve un paciente que con el consumo de metotrexato pueda tener una cirrosis con el tiempo. Pero bueno, está descrito y hay que considerarlo como causa de cirrosis de por sí. Los medicamentos pueden actuar ya sea por una dosis dependiente, como en el caso del paracetamol. El consumo de paracetamol de 500 a 4 gramos por día no tiene ningún problema, pero cuando la dosis de paracetamol se acerca a los 10 gramos por día, altas posibilidades de que el paciente termine una insuficiencia hepática aguda por una necrosis hepatocelular o una hepatitis fulminante. Y también tenemos la causa de la idiosincrática, que es un paciente X que se junta con un producto Y y produce un grado de hepatitis, un grado de colestasis importante. La minoría de los pacientes tienen este problema y es importante un buen interrogatorio para poder descartar este tipo de situaciones que podemos tener dolor de cabeza importante. Las hepatitis por hierbas medicinales también forman parte de un capítulo que hay que considerar cuando estamos frente a un paciente que tiene una alteración del hepatograma, ya sea con patrón de necrosis hepatocelular con aumento de GOT y GPT o con un patrón de colestasis con aumento de FAL, gamma GT y la 5' nucleotidasa. Y hay que considerar que preguntar al paciente qué hierba consume. Y acá se describen algunas como el chaparral, hierbas chinas, Juan, efedra y entre otras que son importantes. En nuestros medios también nuestra población consume gran cantidad de productos de herboristería y es habitual en la práctica diaria del consultorio ver pacientes que acuden a la consulta por una alteración del hepatograma y que tienen como antecedente único haber consumido algún tipo de fibra de hierbas medicinal y puede haber hecho algún impacto en el caso de una hepatitis o una alteración del hepatograma en grados mínimos. En este cuadro lo que vemos un conjunto de virus que tienen la característica de ser virus hepatotropos. O sea, a diferencia de los no hepatotropos, estos son virus que lo vamos a encontrar produciendo una inflamación del parénquima hepático. Acá encontramos el virus de la hepatitis A, el E, B, C y el D. Analizando el cuadro podemos ver cómo está formado el genoma de estos virus. El genoma, tanto del virus A, del E, del C y del D, es un genoma de tipo RNA. ¿Qué significa? Que se replica exclusivamente en el citoplasma del hepatocito. A diferencia del virus B, que el genoma es un DNA, lo cual se integra este DNA viral al DNA de la célula, por lo cual se hace más difícil tratarlo, o sea, usando droga desde el punto de vista terapéutico, porque hay que ingresar al núcleo del hepatocito para poder tratar este tipo de infección. Bien, por eso es importante saber qué tipo de genoma tienen estos virus. La transmisión también es diferente en todos estos virus. Tanto en el virus A como en el virus E, la transmisión es fecal oral, o sea,
cualquier objeto contaminado con resto de materia fecal y luego uno lo toca, se lleva la mano a la boca, se puede contagiar estos tipos de hepatitis, la A o la E. La E también hay que recalcar que uno se puede infectar comiendo o ingiriendo alimentos que estén mal cocidos, como por ejemplo carne de cerdo mal cocida, uno puede enfermarse o infectarse con hepatitis E. Esta hepatitis, generalmente la E, es la que uno la encuentra, actualmente está en auge. Hay que pensarlo un poco más cuando uno tiene un paciente con hepatitis, porque está apareciendo en algunos nichos infectados, algunos lugares donde podemos encontrar una mayor prevalencia de hepatitis A en comparación con otros lugares. Tanto la B, la C y la D, la transmisión puede ser parenteral a través de la vía sexual, sobre todo la hepatitis B, la parenteral quizá también relacionada con la hepatitis C, y la perinatal la podemos encontrar tanto en la B como en la C, pero en un porcentaje muy bajo. La D, para que exista la D, tiene que estar concomitantemente junto con la infección de la hepatitis B. O sea, no hay D si no hay D. Bien, en cuanto a la persistencia viral, tanto la hepatitis A como la E, tanto la hepatitis A sobre todo, no existe una persistencia viral. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando pasa el cuadro agudo, la enfermedad se cura. La E, en cambio, la persistencia viral en este momento es discutida. Hay que tenerlo en cuenta porque puede producir persistencia viral y patologías crónicas con el tiempo. Bien, en cambio la B, la C y la D, sí, la persistencia viral está presente y el paciente puede pasar después de un evento agudo a la cronicidad. La cirrosis, no la encontramos en la hepatitis A porque no hay hepatitis crónica por A, por lo cual no va a haber cirrosis. La hepatitis E es discutido la presencia de cirrosis en este momento. Y en la B y en la C, la cirrosis está presente entre un 20 y un 30%. El hepatocarcinoma no lo encontramos en la hepatitis A, pero sí lo vamos a encontrar en la hepatitis B y en la hepatitis C. Por supuesto, en aquellos pacientes que tienen una cirrosis, sobre todo, y han pasado a la cronicidad. Bien, la falla hepática aguda fulminante, que lo vemos en el cuadrito azul de abajo, sí está presente en la hepatitis A, que la cual últimamente ha bajado significativamente gracias a la vacunación masiva contra este virus que se hace a partir de los 18 meses de vida. La B también puede estar presente en la falla hepática aguda fulminante, pero también gracias a la vacunación ha caído de manera significativa. Y por supuesto, la del virus C y los otros virus generalmente es muy raro, causa de falla aguda fulminante por el virus C, D y E, que realmente no hay casos, algunos casos en la literatura, pero muy escasos. En los virus hepatotropos, que son la hepatitis A, la B, la C, la D y la E, ¿cuál es la clínica? El paciente se puede presentar con dolor, sobre todo en el hipocondrio derecho, puede haber ictericia, puede tener prurito, puede haber anorexia, astenia, náuseas y vómitos. En la bioquímica, ¿qué encontramos? El hemograma puede ser normal, puede haber un aumento de la GPT, de las transaminasas, puede estar por arriba de 10 veces el valor normal, podemos tener valores que pueden rondar entre los 300 y los 2500, la FAL puede estar aumentada pero no menos de 2 veces, y la gamma globulina puede estar también presente en aumento, en el caso de que uno le haga un proteinograma electroforético. Cuando uno le hace la ecografía a estos pacientes, lo que uno puede encontrar es un hígado exclusivamente normal, sin ningún tipo de problema. Puede haber adenopatía en el hilo hepático, puede haber un vaso grande, esplenomegalia, muy parecido a lo que veíamos con los otros virus no hepatotropos, pero bueno, la esplenomegalia generalmente es menos frecuente que en los otros virus, que es mucho más, un hallazgo más significativo de encontrar, digamos. La pared vesicular puede estar engrosada, lo cual si cursa con dolor en el hipocondrio derecho, hay que hacer un diagnóstico diferencial de colecistitis aguda.
pero generalmente la pared vesicular puede estar engrosada por la misma necroinflamación del parénquima hepático que se encuentra cerca a la pared de la vesícula. Vamos a describir ahora los principales hepatitis, y sobre todo la hepatitis A, la B y la C, que quiero que ustedes sepan hacer los diagnósticos diferencial y cómo diagnosticar una hepatitis aguda, cómo diagnosticar una hepatitis crónica, sobre todo en la crónica la B y la C. La A, recuerden que no tenemos hepatitis crónica ni cirrosis. Comencemos con la A. Los conceptos generales, algo dijimos en la diapo anterior, produce exclusivamente hepatitis aguda, es de transmisión entérica, o es la transmisión fecal-oral que hablábamos en el cuadro anterior. La infección es autolimitada, no se conocen formas crónicas y es causa de mortalidad y complicaciones. Esto se debe sobre todo en los niños que antes que aparezca la vacuna de la hepatitis A en nuestro medio, en Argentina, estaba el niño con hepatitis A que podía llegar a una falla hepática aguda fulminante, tenía criterio de trasplante hepático y era una de las primeras causas de trasplante hepático en la niñez. Gracias a la aparición de la vacuna, esto disminuyó de forma significativa, por lo cual, digamos, disminuyó la complicación del trasplante, que puede ser un trasplante hepático, con la aparición de la vacuna para la hepatitis A. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hepatitis A? Cuando uno tiene un paciente con transaminasa elevada, se encuentra ictérico el paciente con bilirrubina que puede estar por arriba de 3, uno sospecha que tiene un paciente joven o es un niño, uno pide anticuerpos para hepatitis A de tipo IgM. Y eso nos indica que es un cuadro agudo. Si tenemos transaminasa cerca de 2500 con una bilirrubina de 3 y un anticuerpo IgM para hepatitis A positivo, es una hepatitis aguda por virus de hepatitis A. En cambio, la IgG, el anticuerpo IgG para hepatitis B, lo que nos indica que estuvo contacto con ese virus. El 80% de los adultos, cuando uno hace la pesquisa, pide un laboratorio y pide anticuerpos IgG para hepatitis A, generalmente viene positivo. Quiere decir que ya tuvimos contacto con la hepatitis A, que en algún momento se ha autolimitado, se curó solo. Un 30%, recuerden, las hepatitis A aguda pueden producir ictericia. Hay un 70% que los pacientes pasan totalmente anitérico y cursa como un cuadro viral común y corriente y que está haciendo un cuadro de hepatitis. Por eso es que ahí cuando uno en el consultorio le recibe este anticuerpo IgG positivo y le dice al paciente que tuvo hepatitis A, el paciente lo que generalmente hace es que no lo niega o no lo refiere porque no lo tiene en cuenta, porque nunca se puso amarillo. Entonces recuerden, la IgM para hepatitis A sirve para el diagnóstico de hepatitis aguda. La IgG sirve para saber si tuvo contacto en algún momento de su vida con hepatitis A. Las vacunas se dan la primera dosis a los 18 meses y la segunda dosis a los 24 meses. Esto no quiere decir que cualquier adulto que se haga una pesquisa de anticuerpos IgG para hepatitis A y es negativo, tiene que ser vacunado, por lo menos por una dosis. Con eso queda protegido y además evitaría que en algún momento curse una hepatitis aguda siendo adulto y que, digamos, cuando uno se diagnostica una hepatitis aguda A en adulto, puede haber complicaciones. Entonces hay que tener en cuenta, y si uno es negativo para IgG, hay que vacunarse. Vamos ahora al virus de la hepatitis B. Comencemos con un poquito de epidemiología. Generalmente la prevalencia epidemiológica de persistencia de antígeno de superficie, que es la forma que se diagnostica la hepatitis B, en nuestro medio es baja, es menos del 2%, a diferencia de las intermedias y altas, como por ejemplo la alta, que puede llegar hasta un 8 o un 15%, sobre todo en el sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, África, islas de China, donde la prevalencia es muy alta de este virus. Y nosotros tenemos generalmente una prevalencia baja en Argentina.
Y lo que le decía recién, baja endemia, una persistencia de antígeno en superficie de 1,2%. Bueno, y como vimos en el cuadro al principio, este virus también, al igual que la hepatitis A, puede producir hepatitis aguda, pero a diferencia de la A, este virus, la hepatitis B, puede producir hepatitis crónica. Bien, ¿cómo diagnosticamos una hepatitis aguda por virus B? El paciente puede llegar a la consulta histérico, o sea, amarillo, con una bilirrubina total por arriba de 4 o 5. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Transaminasa elevada, 1500, 2500 de GOT y GPT. Lo que uno le pide al paciente, esto es que sospecha, generalmente puede ser un paciente adulto, un paciente joven, que uno le pide para saber hacer el diagnóstico antígeno en superficie de la hepatitis B, más un anticuerpo core IgM. Si esto viene positivo, estamos frente a una hepatitis por virus B de tipo aguda, que generalmente uno lo acompaña con el pedido de anticuerpos de superficie de hepatitis B cualitativo y cuantitativo, que en el caso de una aguda tiene que venir negativo. Bien, cuando el antígeno en superficie de la hepatitis B sigue positivo por más de 6 meses con el anticuerpo negativo de superficie, más de 6 meses, digamos, negativo, estamos frente a una hepatitis B de tipo crónica. O sea, cuando tenemos un paciente con aguda, que lo vamos controlando, baja la transaminasa y persiste por más de 6 meses el antígeno de superficie de la hepatitis B, estamos frente a un paciente con una hepatitis B de tipo crónico. ¿Dónde lo encontramos al virus de la hepatitis B? Por lo cual tenemos que saber nosotros dónde lo hallamos para saber cómo se ha infectado este paciente. Y se encuentra a títulos altos en sangre y en exudados, a títulos moderados en esperma, secreciones vaginales y saliva, y no se encuentran en orina y en heces. En heces se acuerda que el título estaba muy alto en el otro tipo de hepatitis, la hepatitis A. Por lo cual generalmente uno siempre lo relaciona a la hepatitis B a través de, digamos, de contactos sexuales no protegidos, o en el contexto de un paciente que tuvo una intervención quirúrgica o algún procedimiento médico, se puede contagiar este tipo de hepatitis. Bien, y acá un poco lo que resumimos recién, la vía sexual es muy importante, la perinatal generalmente es baja, todas las mujeres embarazadas tienen una pesquisa de antígeno de superficie B para ver que no tenga una portadora crónica del virus. Si es portadora hay que hacer un tratamiento antes de que nazca el bebé. La percutáneo parenteral es importante y después existe la horizontal o familiar, que también hay que considerarla, digamos, a veces en la familia. Si aparece una hepatitis B en un paciente, supongamos, bueno, es importante hacer una pesquisa en la pareja de ese paciente, pero también es importante hacer una pesquisa en el resto de los convivientes del paciente. Pero sobre todo hacer hincapié en la pareja del paciente, porque la vía sexual de la transmisión de este virus es muy importante. Y como dije anteriormente, puede presentarse como una infección aguda que luego puede pasar a una infección crónica. La infección aguda, el 60% puede ser asintomático, o sea, el 60% ni se entera que cursó e hizo una hepatitis B. Sucede lo mismo con la hepatitis A, ¿recuerdan? Bien, un 40% puede ser sintomática. La sintomática puede ser anitérica o histérica. Generalmente uno en la consulta lo ve a los pacientes que llegan histéricos porque están amarillos, les llama la atención, y cuando piden el laboratorio lo encontramos con las transaminasas por las nubes, con la bilirrubina por arriba de 6. Entonces un paciente, bueno, que uno diagnostica una infección de tipo aguda. Esto nos puede llevar en algunos casos a la falla hepática aguda fulminante, que lo que vimos que puede ser una de las que por suerte se produce en un porcentaje muy bajo de los pacientes. Un poco para que repasemos, entonces, cuando sospechamos un paciente que tenga elevación de las transaminasas de manera significativa por arriba de 1000, se encuentra histérico por bilirrubina total por más de 5,
le pedimos un antígeno de superficie que tiene que venir positivo, le pedimos un anticore que tiene que venir positivo, sobre todo el IgM, y luego uno le va a pedir el anticuerpo de superficie que tiene que venir negativo. Este es el patrón típico de un paciente que presenta una hepatitis aguda de tipo B. Si la persistencia del antígeno de superficie supera los 6 meses, estamos frente a una aportación crónica de la enfermedad. Y esta aportación crónica, tenemos que el paciente, ¿se acuerda que dijimos? Es un virus que es de tipo DNA, quiere decir que el DNA del viral está incorporado al DNA de la célula del hepatocito. Entonces, la aportación crónica produce hepatitis crónica que puede evolucionar a la cirrosis. Un 4% al año puede evolucionar de esta cirrosis al hepatocarcinoma. Bien, en algunos casos la aportación crónica, sin que haya ningún tipo de lesión, puede evolucionar al hepatocarcinoma en un 0,4% anual. O sea que esto es muy importante porque el virus de la hepatitis B es considerado un virus de tipo carcinogénico. O sea, cuando uno tiene un paciente con hepatitis B, hay que hacer la pesquisa de hepatocarcinoma, sobre todo si se encuentra en un estadio cirrótico de la enfermedad. Recuerden que un paciente con hepatitis crónica por virus B, un 5% de los adultos presentan la hepatitis crónica. Cuando ingresa un paciente hace una hepatitis aguda, la hepatitis aguda, de 100 pacientes, 95 se van a curar, al igual que la hepatitis A, y un 5% de sus adultos van a persistir con la hepatitis crónica. Es diferente en los neonatos, donde la hepatitis crónica está presente en un 90%, y en los menores de 5 años puede llegar al 30%. El 1% puede producir insuficiencia hepática, y entre un 20 o un 30% puede evolucionar, por supuesto, a la cirrosis y al hepatocarcinoma. Este cuadro es muy complejo, pero simplemente para que ustedes sepan, un paciente portador de una hepatitis crónica por virus B puede tener estos 3 escenarios. La inmunotolerancia quiere decir que desde el punto de vista inmunológico, el virus B se lleva muy bien con el sistema inmune. Se toleran y no se dañan. El sistema inmune no daña las células que están complicadas con el virus de la hepatitis B. Por lo cual no hay ningún tratamiento, no se hace nada, solamente se lo controla al paciente. La inmunoeliminación, en cambio, el sistema inmune lo desconoce a la célula, la ataca a la célula, hay un daño importante, el paciente tiene transaminasa elevada, se encuentra amarillo, puede hacer esos brotes, digamos, de necroinflamación importante con toda esta sintomatología. En este caso sí es importante tratarlo al paciente. Y en cambio, la inactiva es muy parecida a la inmunotolerancia. Hay una buena relación entre el sistema inmune y las células infectadas por virus de la hepatitis B, por lo cual el tratamiento tampoco no se debe tratar. Hay que recordar acá, que después lo voy a decir, que no hay tratamiento para la hepatitis B en este momento, simplemente hay tratamientos que controlan la enfermedad, pero no la cura. Como dije, la enfermedad se puede controlar, pero no curar. ¿Cómo la podemos controlar? Con una serie de drogas. Estoy siempre hablando de la hepatitis crónica, por supuesto. Entecavir, tenofovir, petinterferón, que controla la enfermedad. La enfermedad, por tanto, no se cura. Sí se puede prevenir con vacuna. La vacuna de la hepatitis B previene que uno se contagie y que haga una forma aguda y que después termine haciendo una forma crónica. Y dentro de la vacuna son 3 dosis, que se hace la primera dosis, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses. Y tiene una efectividad entre un 70 a un 90%. Pasamos al otro virus, muy importante, el virus de la hepatitis C. La epidemiología en Argentina también es de baja endemia, de baja prevalencia, mejor dicho, es menos del 2%, muy parecido a la hepatitis B, que de 1,2%, del 2%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Paciente que viene a la consulta, generalmente el paciente puede presentar una hepatitis
aguda por virus C, que es mucho más raro de encontrar en comparación con los otros dos virus que acabamos de ver. Generalmente el paciente viene a consulta con una aportación crónica del virus. Uno le pide un laboratorio y se encuentra con un hepatograma alterado. Entonces, con este enzimas GOT y GPT que pueden estar aumentadas, no tan altas como en el caso de una aguda, pero puede tener 300, 400 de GOT y GPT, es importante pedirle un anticuerpo por ELISA para ver que sea portador de anticuerpo IgG para hepatitis C. Si esta determinación viene positivo, quiere decir que el paciente tuvo contacto con la hepatitis C en algún momento de su vida, puede ser que se haya curado, que haya tenido la suerte, o lo más probable es que esté infectado de manera crónica. Bien, recuerden que, simplemente para que ustedes sepan, el virus de la hepatitis C tiene varios genotipos, o sea, son varios tipos de virus desde el punto de vista genómico y que van del 1 hasta el 6. La eliminación espontánea, ¿qué quiere decir? Que uno se contagia la hepatitis C, está presente entre un 7 a un 35%. O sea que entre un 91 y un 65% puede pasar a la fase crónica de la enfermedad. La cirrosis puede rondar entre un 0,4 a un 51%, de acuerdo a algunos datos de la literatura. Y recordar que este virus también, al igual que la hepatitis B, produce hepatocarcinoma, como HCC. ¿Cómo se contagia este virus? El contagio puede ser a través de transfusión, que actualmente ha bajado de manera significativa, porque hay un mayor control. Puede estar relacionado con drogadicción intravenosa e inhalatoria. En la inhalatoria, el compartir el canuto de cocaína, que uno lo ve en nuestro medio, a los pacientes, puede contagiarse la hepatitis C de un paciente a otro. La vía sexual no es tan importante como en el caso de la hepatitis B. En este caso, también puede haber transmisión, pero es mucho menos importante desde el punto de vista sexual. La vertical también es muy baja y la esporádica son esos casos de contagio o de contagio o diagnóstico de hepatitis C en pacientes que no está claro por qué adquirieron la enfermedad. Y acá tenemos este cuadro para ver un poco cuál es la historia natural de la enfermedad. Tenemos que un paciente puede adquirir una hepatitis C, una infección aguda, que en algunos casos puede ser sintomática, se puede poner amarillo, o simplemente pasar como un cuadro totalmente asintomático. Tenemos que saber que un 15% se va a curar solo, al igual que la hepatitis B, en un porcentaje mucho mayor, se cura el 95%, en la C solamente se va a curar un 15%, o sea que un 85 o un 90% puede persistir después con una infección de tipo crónica. Bien, esta infección de tipo crónica puede presentar un hígado normal o incluso puede estar relacionado con manifestaciones extrahepáticas. En este caso son pacientes que uno sospecha porque tienen algunas enfermedades producidas por crioglobulinas o porfirias cutáneas o linfoma. Uno hace la pesquisa y encuentra que está enfermo por hepatitis C. Bien, en caso de la hepatitis crónica puede cruzar con enzimas totalmente normales e ir a una cirrosis, o con enzimas elevadas, que sobre todo puede estar, digamos, mucho más importante este aumento cuando está relacionado con el virus del HIV, el consumo de alcohol o la concomitancia de hepatitis B. Esto hace que el paciente evolucione más rápido a la cirrosis. Recuerden, como vimos en aquel cuadro, solamente no todos los pacientes con hepatitis C hacen cirrosis, solamente los pacientes un 20 o un 30%, a pesar que en algunos datos de la literatura puede llegar hasta el 51%. Y si tenemos la suerte de diagnosticar una hepatitis C de tipo aguda, que en este caso, ¿qué vamos a tener? Un paciente que puede llegar a la consulta porque está amarillo, está asintomático, tiene una bilirrubina de 6, tiene enzimas GOT y GPT elevada, 1000, 1500. Uno pide hepatitis A negativo, hepatitis B negativo, pide la hepatitis C que también puede venir negativo,
¿Por qué? Porque es un anticuerpo IgG que se dosa para hepatitis C. Y ese puede haber un periodo de ventana que puede demorar en hacerse positivo. En ese caso, lo que se pide es una PCR que mide la presencia del RNA en sangre. Si ese es positivo y tenemos un paciente con toda la clínica, tenemos un paciente con una hepatitis de tipo aguda por C. Si ese RNA persiste por más de 6 meses detectable o positivo, estamos frente a una hepatitis crónica. O sea, pasó lo igual que las anteriores, de algo agudo a una crónica, cuando esa persistencia del RNA es mayor de 6 meses. Bien, y este cuadrito es para que siempre recuerden, no todos los pacientes con hepatitis C presentan elevación de las transaminasas. Y acá puede ser, los patrones de elevación de las transaminasas puede ser de manera intermitente, como en el primer cuadro, o continuo, como en el segundo, o totalmente ausente, con enzimas totalmente normales y ser portador de una hepatitis C. Este cuadro lo que resume, esta diapo lo que resume, es que por lo menos una vez en la vida, y nosotros que somos médicos, lo tenemos que hacer por lo menos una vez al año un control de hepatitis C, sobre todo si hacemos maniobras o tratamiento o métodos de diagnósticos invasivos, lo tenemos que hacer una pesquisa de una vez al mes o una vez al año si no somos médicos o no hacemos maniobras invasivas. Recordar que para la hepatitis C no hay vacunas. Actualmente se curan con las nuevas terapias. Usamos drogas como el sofosbuvir, daclastavir, ledipavir, 3D, ribavirina, etc. Y muchas otras más que no están acá. No es importante que ustedes sepan, pero sí recordar que cualquiera de estos tratamientos tiene una respuesta viral sostenida de aproximadamente el 99%, que es una tasa de curación. Los pacientes con hepatitis C en este momento, que son portadores crónicos, con estos tratamientos se están curando. Bueno, y para terminar con la parte de hepatitis, uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que plantear ante un paciente que no sea ni A, ni B, ni C, por supuesto, después de haber descartado una hepatitis E, es pensar que no tenga una hepatitis tipo autoinmune. La hepatitis autoinmune, como su nombre lo indica, es una reacción del sistema inmune contra el parénquima hepático, sobre todo contra los hepatocitos, y produce una necrosis, un proceso necroinflamatorio de los hepatocitos que puede llevar a evolucionar a una cirrosis o una falla aguda fulminante. Disculpen. La forma de presentación puede ser símil, hepatitis aguda, puede evolucionar un fracaso hepático agudo, puede haber hepatograma alterado o hepatoesplenomegalia, o puede ser totalmente asintomático. Como es una hepatitis de etiología autoinmune, uno lo diagnostica con la positividad de determinados anticuerpos, como puede ser el antimusculorizo, asma, ANA o anti-LKM o el SLAP. Digamos, son estos anticuerpos que pueden ser positivos y que eso dar con una clínica determinada nos puede dar diagnóstico de una hepatitis tipo autoinmune. La evolución puede evolucionar a la forma crónica, que puede ser totalmente asintomática y llevarnos a la cirrosis, o puede haber una forma sintomática con progresivas exacerbaciones y remisiones que también pueden evolucionar a la cirrosis. Bien, los tratamientos que uno usa puede ser tratamiento con esteroides e inmunosupresores para este tipo de hepatitis, que simplemente quiero que lo conozcan para hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con las hepatitis virales que acabo de ver. Veamos este caso clínico. Es un paciente de 45 años, masculino, que acude a la consulta por náuseas, vómitos de 7 días de evolución, con ictericia en las últimas 48 horas, con mucha astenia, tiene antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas, 2 litros de vino por día, es tabaquista. El examen físico se presenta con ictericia de piel y mucosa, y algo que nos llama la atención, tiene un flapping positivo. Está lúcido pero con flapping. Entonces está histérico y esta alteración neurológica que es el flapping positivo. Tiene antecedente importante de consumo de bebidas alcohólicas,
es un tabaquista, y toda esta clínica de cuadro hepatodigestivo, digamos, que tiene el paciente. Le hacemos un laboratorio y presenta una GOT de 2300, una GPT de 1870, lo normal es 40, una FAL de 440, una gamma GT de 146, la bilirrubina total es de 8, la directa de 7, un TP de 18 segundos, o sea 55%, tiene blanco de 12.000, una hemoglobina de 13 y un hematocrito de 39. ¿Qué quiere decir con esto? Es un paciente consumidor de bebidas alcohólicas que se encuentra amarillo con esta alteración neurológica y que tiene este laboratorio donde hay un hepatograma francamente patológico con muchas enzimas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que enzima GOT y GPT de 2300, 1800 es indicador de un cuadro de hepatitis de tipo aguda? Es una hepatitis de tipo aguda. No sabemos si puede ser producido por el mismo alcohol o no. Generalmente el alcohol no produce, la hepatitis alcohólica, que sí es una entidad que existe, no produce tanto aumento de la GOT y la GPT. Bien, es para que nos llame la atención. Bilirrubina está aumentada, predomina la directa, quiere decir que este problema es un problema de tipo hepatobiliar, porque está aumentada la bilirrubina directa. Bien, el tiempo de protrombina es de 18 segundos, o sea, está prolongado, lo normal es 12 o 13, tiene 18 segundos, y hay leucocitosis. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Le pedimos una ecografía, bueno, bien, y le pedimos serología para hepatitis, también es una buena conducta. La serología nos viene un antígeno de superficie de hepatitis B positivo, un core IgM positivo. Con esas dos cosas ya sabemos que este paciente, un paciente joven, está cursando una hepatitis aguda por virus de hepatitis B. El anticuerpo de superficie es negativo, nos está indicando que nunca fue vacunado, que está cursando una hepatitis aguda por B en un paciente no vacunado. El virus es negativo y el VIH es negativo. Generalmente cuando uno sospecha este tipo de hepatitis aguda, donde puede haber existido una transmisión de tipo sexual, uno puede pedir, o parenteral, digamos, sexual solamente, sino parenteral, uno puede pedir los 3 virus, el B, el C, el HIV, que a veces uno agrega la VDRL, que no es un virus, pero digamos forma parte de un combo de serología que uno puede pedir para determinar la causa. Bien, la ecografía abdominal solamente le indica esteatosis, es un hígado graso, quizás está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas que lleva este paciente de 2 litros de vino por día, que es bastante, son 200 gramos por día, el paciente es un consumidor importante. Bien, no hay signo de hepatopatía crónica en la ecografía, no hay un hígado disminuido de tamaño, no se informa esplenomegalia, no informa ascitis, ¿de acuerdo? Por lo cual da la impresión que es un hígado esteatóxico, con grasa, que está cursando una hepatitis aguda por virus B. Bien, y que además está itérico por elevación de transaminasa y tiene este signo neurológico del flapping que nos tiene que llamar mucho la atención y parar las antenitas para ver qué está pasando con este paciente, porque se nos puede descompensar, se nos puede morir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un poco es un paciente que tiene una hepatitis aguda, que como está con alteración del coagulograma y tiene un TP prolongado, pasa a ser una hepatitis aguda con ictericia y como tiene un TP prolongado, una hepatitis aguda de tipo grave. ¿De acuerdo? Que al agregarse el flapping, o sea, al agregarse la alteración neurológica, tenemos un paciente con una hepatitis aguda grave y que tal paso a ser una insuficiencia hepática aguda fulminante por hepatitis B. ¿Se acuerda que está descrito en un 1%? Entonces, una insuficiencia hepática aguda produce un rápido deterioro de la función hepatocelular, con coagulopatía, menos del 60% de actividad, el RIN es mayor a 1,5 y el factor 5 puede estar disminuido en menos del 50%. Entonces estamos frente a una insuficiencia hepática aguda, hay que hacer todas estas determinaciones. La insuficiencia hepática aguda fulminante es una aparición de encefalopatía en un paciente con insuficiencia hepática aguda,
que es la que tenemos en el caso anterior, como este caso, digamos. Cuando ya tenemos un paciente con alteración de la neurológica, ya tenemos encefalopático, que es la presencia del flapping, estamos ante una insuficiencia hepática aguda fulminante. Aparece sobre todo en hígado previamente sano o sobre hepatopatía existentes, reagudizadas. Bien, este paciente lo único que tenía era un hígado esteatóxico, un hígado graso, pero no un hígado insuficiente. La morbilidad es elevada, la mortalidad va entre un 40 y un 80%. Y la única indicación, una indicación importante de este paciente es derivarlo a un centro de trasplante hepático. El tratamiento médico solamente se puede, tiene una sobrevida cuando uno usa un tratamiento médico hasta de un 20% nada más. Y el paciente muere por fallas multiorgánicas que conducen a la muerte. Entonces, un poco de teoría le he dado acá. Si ustedes tienen este tipo de pacientes con una hepatitis aguda, está con elevación de transaminasa, está con aumento de la bilirrubina, está histérico, tiene un TP prolongado, es una hepatitis aguda grave. Y si al agregarse la encefalopatía que está manifestada por la presencia del flapping, pasa a ser un paciente con insuficiencia aguda fulminante, por lo cual hay que derivarlo a un centro de trasplante para un mayor cuidado y un eventual trasplante hepático. Hasta acá llegamos, muchas gracias. What's your Instagram, baby?